Sí, ¿verdad? ¿Cómo están? Buenas noches. Luis Iberico es mi invitado. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Ana. Qué gusto estar contigo y con tu público. Gracias. Pues para comenzar con algo actual, me estaba contando que conoces a César Álvarez de la época del film. Fíjate, claro, para comenzar con algo actual. Un dirigente allá en Chimbote, muy comprometido con el film, con la lucha contra la corrupción y tantas cosas que, bueno, ha pasado el tiempo y mira, ¿no? Ahora, lo dejé de ver desde que fue elegido presidente regional y me lo he reencontrado ya cuando yo ingreso por tercera vez ahora al Congreso. Y la verdad que choca, ¿no? Ver a una situación tan terrible como la que eventualmente se podría haber llegado, porque siempre hay que ver el beneficio de la duda a todos, pero hay indicios muy graves sobre este tema de Chimbote, ¿no? Y que parecen estar en otras partes del país, ¿no? Bueno, ahora justo en Diario 16 publicaron unos audios, no sé si tuviste oportunidad de escuchar, sí. Y realmente es también que uno se pone a pensar la situación, que no es solo en Ancash, como dices, sino en Tumbes, en Moquegua, etcétera. O sea, es como un desgobierno, como una falta de control. Sin tratar de involucrar en eso a todos los gobiernos regionales, porque Así los ha habido buenos y muy buenos, ¿no? Pero parece que en efecto hay unas autonomías en los gobiernos regionales y también en los gobiernos locales que hay que evaluar y hay que ver de qué manera podemos legislar para curar esos temas en salud antes de que se produzcan los hechos que ahora todos estamos lamentando hasta horrorizados, ¿no? ¿Cuál es la posición que tú tienes? Hay quienes han dado algunas medidas, como por ejemplo restringir un poco el canon, ya hay algunas cuentas congeladas, se dice que el gobierno entre transitoriamente en algún momento, cuando la situación es caótica, en fin. ¿Tú qué piensas? Mira, para comenzar a fortalecer los mecanismos que ya existen, ¿no? Esto de la Contraloría, por ejemplo. Es cierto, pues, los contralores o los órganos de control interno de los gobiernos regionales son pagados por los propios gobiernos regionales. Eso crea un nexo claro, ahí. Hay un proceso en el cual todo eso está pasando a la Contraloría, previo presupuesto, pero coincido con gente de mi bancada con que habría que priorizar aquellos gobiernos regionales, especialmente donde se maneja mucho dinero, para que haya un nivel de autonomía de la Oficina de Control Interno y por lo tanto esa oficina la dirija gente de la Contraloría General de la República pagada por la Contraloría y no pagada por el gobierno regional, para comenzar, ¿no? Y yo creo que hay que incidir mucho en el control previo, Ana. Estamos cazando a los corruptos, me parece bien, pero eso ocurre cuando ya se robó, pues ya se hizo el daño, ¿no? El control previo es muy importante y ahí hay que establecer una serie de mecanismos de transparencia, de acceso a la información, para que se pueda controlar mejor cómo se manejan los dineros de los, en general, del sector público, pero especialmente de los gobiernos regionales. Entramos a un proceso de corrección, porque digamos, que hay quienes han propuesto retroceder y hay otros que señalan, no se puede desandar ya lo avanzado, o sea, la descentralización es básica. Claro, no hay que retroceder, pero hay que reconocer que hay errores, pues, ¿no? Claro. Y el principal problema, tú lo ves, es el momento en que, en este momento, han pasado cuántos años de que aprobamos esta ley y todavía no existe ninguna región en el Perú. Hay gobiernos regionales, pero no hay regiones. ¿A qué te refieres? Porque la ley señala que habrá regiones cuando se junten departamentos, o departamentos con provincias, qué sé yo, pero no se produce esto hasta el día de hoy. ¿A las macrorregiones te refieres? Claro, porque esa era la idea. Ah, esa era la idea. Claro, entonces la ley señala que hay gobiernos regionales en los departamentos del Perú. Por eso cuando te dicen región Cusco, región Arequipa, región Puno, eso no existe. Hay departamento de Arequipa, departamento. Y cada departamento tiene un gobierno regional. Entonces, ¿qué ha sucedido al final? ¿No? Que un día los peruanos nos acostamos con 24 departamentos y nos levantamos con 26 gobiernos regionales, que es lo que tenemos el día de hoy, es de locos. Porque, por ejemplo, el Callao es provincia constitucional y tiene gobierno regional, Lima es provincia y tiene gobierno regional. Entonces se producen estas cosas que tenemos más gobiernos regionales que departamentos. Claro. Entonces ahí evidentemente hay algo que hay que corregir. Así es. Bueno, dejamos el tema y comenzamos a hablar un poco de ti. Tú naciste en Argentina. Sí, y seguramente muchos van a comenzar a preguntar por el Twitter ¿y cómo diablos hace para ser congresista? Si hay que ser peruano de nacimiento. Así mismito es. Lo que pasa es que la Constitución actual y la Constitución históricamente en el Perú, las constituciones han reconocido como peruanos de nacimiento a quienes nacemos en el exterior, pero somos hijos de padre y o madre peruanos. Y nos inscriben, o nos inscribimos, como fue mi caso, antes de cumplir la mayoría de edad,
como peruanos. ¿Tú te inscribiste? A los 16 años tomé la decisión, mis padres me dejaron tener un cierto uso de razón para decidir yo mismo, y yo por supuesto decidí el Perú. Yo vine aquí al año y está absolutamente, pues, totalmente peruano ya. ¿Tu padre es peruano? Mi padre es peruano, mi madre es gallega, como tu esposo. Como mi esposo, sí. Es de España, de Galicia, tierra que espero poder conocer dentro de unos meses. Ah, bella. Y se conocieron en Argentina. En la época en que yo nazco, muchos de Galicia migraron hacia Argentina, producto de la guerra civil. Mi madre perdió a su papá y a su mamá en la guerra civil española. Entonces ella y sus hermanos migraron hacia Buenos Aires. Y desde el Perú muchos jóvenes eran enviados por sus padres a estudiar especialmente medicina. Entonces mi papá estudiaba medicina y curiosamente mi mamá estudiaba enfermería. Ay, qué y ahí es gracioso. donde se conocen, ¿no? Se enamoran, y ahí nací yo, pues, ¿no? Claro. Hijo de padre médico, madre enfermera, yo periodista. Bueno, mi hermano es médico, por cierto, tú eres ¿no? periodista, pero has estudiado psicología, periodismo y también Sí. economía, o sea que ya vamos a hablar de eso en un momento, sí es así, pero terminaste tu carrera de periodista. De periodismo, pero bueno, sí. ¿viviste tu primera infancia en Argentina? No, al año de edad me trajeron acá mis padres y de frente me llevaron a trabajar en un campamento minero como a 4.000 metros de altura en Santander, en la Sierra de Lima, ¿no? Así que de frente arriba, ¿no? Yo me acuerdo de unos soroches tremendos que hasta ahora, mira, a pesar de que era una criatura, pero claro, eran terribles. Pero ya me fui adaptando, ¿no? Y viví ahí los primeros años de mi vida en la sierra, ¿no? ¿Eres hijo único? No, somos 2 hermanos. Hombres. Hombres. Ya. ¿Y tu Así. hermano mayor, Mi menor? hermano es médico, toda la familia es médico, yo soy la oveja negra. ¡Qué bárbaro! Sí, ¿verdad? Sí, y reside en España, en Alicante. Ya. Así que espero ahora también poder verlo. Bueno, cumple 25 años de casado, te vas a celebrar ahí por España. Y quiero conocer Galicia, que no la conozco todavía. Viveiro, que es la tierra de Neumay. Ya. Falo un poquinho de galego. Ah, qué bueno. Y por mi esposa queremos conocer Sicilia, que es la tierra de su papá, ¿no? Ya. Luego somos hijos combinaditos, ¿no? Ah, ya. En Son su caso, mezcladitos. su mamá es peruana, sí. Pero qué maravilla. Bueno, y pasaron los años, estudiaste en el Colegio Santa Margarita. Donde estudian mis hijos, por supuesto. Ah, pusiste tus tradición hijos. ahí, Ya, así es, siguiendo así es. la línea. Siguiendo la línea, Pero muy buen colegio. te gustaba escribir y te gustaba la poesía. Y eso me ayudó muchísimo, sobre todo en secundaria, a pasar muchos cursos, ¿no? Porque como paraba ganando los concursos de poesía, entonces me subían un poquito las notas, ¿no? Y con eso levantaba el promedio, sobre todo de las matemáticas, la física, la química, que para mí eran terribles, ¿no? Pero tú eres un hombre de letras. De letras, a pesar de que un día me levanté economista, ¿no? Pero siempre he estudiado letras, psicología al principio, y luego pues ciencia de la comunicación. Sí, de este periplo vamos a hablar, vamos a hacer una pequeña pausa, ya tenemos preguntas en el Twitter y volvemos. Seguimos con Luis Iberico. Bueno, estamos en tu etapa universitaria y lo primero Una etapa muy movida. ¿Por qué? Tengo 2 expulsiones. ¿Qué? Pero por política. Ah, ya. Bueno, acuérdate que yo ya tengo mis años, ¿no? Entonces yo entré a la universidad en el año 1976, a San Marcos, a estudiar psicología, y de pronto ahí me entero que había una carrera desconocida hasta ese entonces que se llamaba Ciencias de la Comunicación, que era una cosa media marciana, ¿no? ¿Ah, sí? Y la carrera estaba en la de Lima, que es donde yo de inmediato postulo e ingreso. Y empecé a estudiar, pero yo ya venía con mi carga política, pues, porque yo entré en política prácticamente desde que estaba en quinto de media, ya me gustaba, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque me jalaba leer los periódicos, a pesar de que había una dictadura que no te dejaba leer nada. Es verdad. Había periódicos semiclandestinos, digamos. Y le preguntaba mucho a mi padre acerca de los partidos políticos. Mi padre era allista, ¿no? En esa época estábamos viviendo la etapa de Velasco, ya habíamos pasado a Morales Bermúdez, y había una serie de hechos que motivaban mi interés por la política. Entro a San Marcos y por supuesto ahí fue mi cuna política ya fuerte, ¿no? Y cuando entro a la de Lima, decidí hacer la revolución en la Universidad de Lima y duré 3 ciclos. Mal sitio, mal momento, Sí. creo. Yo recuerdo una cosa anecdótica, ¿no? En el segundo ciclo de la de Lima gané los 2 segundos puestos de los Juegos Florales en poesía. Bueno, es que justo nos estabas contando al final del bloque que te había gustado mucho la poesía. muchísimo. Y has escrito, entonces. Y el siguiente ciclo me expulsa. Sí, claro. Pero a ver. ¿Por qué te expulsaron, Lucho? Porque empezamos a formar una organización estudiantil muy activa e hicimos, pues, un conato de paro en la Universidad de Lima. Ay. Y doña Ilse Wisowski, que ya en ese entonces era rectora, como me lo contó después, porque después ya nos hemos reencontrado, ya nos hemos amistado y todo, ¿no?
me contaba, pues, oye, una rectora joven y de frente me hacen la revolución ustedes, y de verdad creo haber exagerado, me dijo, pero nos expulsaron a mí y a 2 alumnos más. ¿Pero cuál era la razón del paro? Bueno, habían varias cosas, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que la ley lo mandaba, no habían convocado nunca elecciones para el tercio estudiantil, para la asamblea universitaria, no entregaban los carnets universitarios. La verdad que era una universidad un poco caótica, no es lo que tenemos ahora, que es una super cosa organizada. Claro, ¿no? No era claro. todavía, ¿no? Una universidad, realmente Ilse la agarró así, ¿no? Entonces había problemas y nosotros pescamos lo que llamábamos en aquella época las contradicciones en el seno de la universidad y empezamos a explotar por ahí la cosa para armar una organización estudiantil con nuestra mira política, pues, en ese momento, ¿no? Y dime, éramos jóvenes, pues, pero tú entonces, izquierdistas, a tu ¿no? familia le viene, o sea, a tu familia tu papá es un médico, tu mamá es una enfermera, o sea, el político eres tú. Sí, pero me apoyaron mucho, ¿ah? Ah, ya. Y me apoyaban, y mi pobre madre, yo me acuerdo que la encontraba a veces tirada en la cama deprimida, porque yo me iba a los grandes paros nacionales que había en ese entonces, que eran paros a sangre y fuego, ¿no? Con balazos y todo, y otra serie de eventos que al final terminaron, pues, reconquistando la democracia, ¿no? Claro. Porque a raíz de todo esto se convoca elecciones y viene la Asamblea Constituyente, y yo recuerdo, ¿no? Hacía mi colita en la puerta del Congreso para adquirir mi entradita, que te las daban en esa época, y subía hasta la última galería que ahora le llamamos el Palomar, y desde ahí me acuerdo mucho que me iba a ver los debates de la Constituyente. Imagínate ver, todavía estaba bien Víctor Raúl ahí a la torre presidiendo, ¿no? La Constituyente. Oye, pero a Lucho Bedoya, unos, pues... Pero yo te escucho y entonces ahora me pregunto, ¿por qué fuiste primero periodista y no fuiste primero político? Bueno, es que la política creo que me jala al periodismo, ¿no? Me interesaban mucho estos temas y cuando veo que había una carrera como ciencia de la comunicación y dentro de ella el periodismo, dije, caramba, esto para mí es fascinante, ¿no? Quizás te jaló el lado de la denuncia, que además de hecho fue por lo que brillaste en el periodismo. La denuncia, el reportaje también me ha gustado mucho. El reportaje es el género que más he disfrutado, creo yo. ¿Has sido un reportero de la época del terrorismo? Es que, claro, que has recorrido, pero de cabo a rabo todo el país. El BRAE, tengo unos reportajes ahí que hasta ahora yo estoy recorriendo colegios y universidades con un programa que hemos desarrollado en el Congreso que se llama Terrorismo Nunca Más, para hablarles a los jóvenes de lo que ha sido el terrorismo. Qué bueno. ¿no? Y les paso un video de los muchos que tengo, en el cual participé en una operación militar que duró como 15 días en la selva, ¿no? Y donde terminamos trepando una enorme montaña y caímos sobre una base de Sendero Luminoso. Hubo enfrentamiento, todo, y logramos rescatar a 40 esclavos, a chánicas, colonos también, y sobre todo niños, criaturas famélicas, pellejito y hueso. Y yo recuerdo que me impactó haber entrevistado a una jovencita que con total, vamos a decir, tranquilidad y la mirada un poquito perdida, me decía, me contaba ahí, ¿no? Que esa noche, que menos mal que llegamos, porque esa noche la iban a matar los de Sendero. ¿Por qué? Le pregunto. Porque estaba enferma. Y a los enfermos los matan, sí, porque dice que somos carga parasitaria. ¿Y cómo los matan? Ahorcando nos matan. ¿Y a cuántos iban a matar? A varios, estábamos todos llorando. O sea, mira, y esas cosas las estoy pasando para que los muchachos, los jóvenes, los chicos de quinto y media, lo vean, ¿no? Para que vean lo que era Sendero Luminoso, ¿no? Una cosa polpotiana, una cosa terrible, ¿no? Un desprecio por la vida. Y el reportaje termina cuando llegamos a la base militar y logramos devolver a una chiquita que tenía unos 17 años a su padre. Sendero la había secuestrado hacía, creo, 5 o 6 años. Dime, y cada vez que ibas y cada vez que te llamaban, ¿cuál era tu sensación? Porque, digamos, hay quienes... Porque cada uno tiene una vocación, ¿no? Cada uno tiene resiste más una cosa que la otra. Tú has hecho muchos. ¿En algún momento dijiste, esta vez no quiero ir? La verdad que era, bueno, tenía menos años y uno es un poquito más avesado, ¿no? Ya. Y me parecía impresionante estar en el momento que se estaba viviendo el país en una zona donde la gente lo conocía gracias a nuestro programa televisivo. ¿En cuál estabas ya? En Contrapunto. Siempre estuve en Contrapunto. Y sobre todo ver a los soldados que estaban peleando la batalla, no los que estaban de repente ya metidos en otras cosas en el gobierno de ese entonces. Claro. Es muy diferente a los tenientes, los capitanes que estaban peleando la batalla con sus soldaditos, ¿no? En el campo, ¿no? Enfrentando las balas, los disparos, las torturas, las muertes. Era
hay que conocer, creo, el campo de batalla para saber lo que es una guerra. Tú fuiste un poco testigo de este tema de las rondas campesinas, de los DECAS. Y por eso nos volaron al Canal 2 en esa época, ¿no? Sendero nos metió un camión con 1000 kilos de dinamita y anfo, porque promovimos mucho las rondas y los comités de autodefensa. Y hacíamos mucha publicidad de esto a tal punto que a veces aparecían campesinos en la puerta de Canal 2 que querían hablar con nosotros porque querían hacer su ronda, querían una base contrasubversiva, querían hacer su comité de autodefensa, y nosotros decíamos, oye, no busquen a nosotros, busquen al cuartel, el ejército, ¿no? Pero tanta propaganda le hicimos a lo que creo yo fue el proyectil en la línea de flotación de Sendero, porque era el mismo pueblo alzado en armas, pero contra Sendero, ¿no? Ese pueblo donde Sendero se infiltraba, con las rondas campesinas y los comités de autodefensa se logró sacar a Sendero en medio, que una noche, pues recuerda, a las 12 de la noche, cuando salían los periodistas del noticiero, hicieron estallar un camión de dinamita y anfo, ¿no? 1000 kilos, donde muere mi gran amigo, ¿no? Alejandro Pérez, y 2 vigilantes que pelearon con revólver contra senderistas que atacaban con fusiles de guerra, ¿no? Recuerdo, fue terrible. Yo vivía cerca, fue horrible, la detonación. Sí. Pero bueno, antes de avanzar con esto, quería terminar con tu periplo como estudiante, porque entraste a San Marcos, de ahí te fuiste a la de Lima, sí. De ahí estudiaste en la Ricardo Palma Economía un poquito. Una vez dije, caramba, me interesa la economía, y postulé, ingresé, y ahí también me expulsaron al tercer ciclo por la misma razón. La misma razón, ¿no? ¿Y cuál era el problema con la Universidad Ricardo Palma? Es que vivía con mucha intensidad la política, ¿no? Y eran tiempos muy movidos, ¿no? Habíamos salido de una dictadura militar, qué sé yo. Ya, pero ¿cuál fue el reclamo puntual? Ahí, a ver, ¿te acuerdas? Bueno, en economía queríamos que construyan nuestro pabellón porque estábamos todavía en los gallineros, ¿no? También la universidad era todavía... Claro, recién estaba. Nada que ver con lo que es ahora, claro, ¿no? Claro. Entonces, por ahí... Por ahí agarraste, sí. Agarraste vuelo. Y dijeron que tiene antecedentes, así que me sacaron de ahí. Oye, dime una cosa, ¿y cuando tú vivías con tus padres? Me apoyaban en todo. Pero tú cada vez que llegabas y mamá, me han votado, mamá, me han votado. Sí, pues, pero decían, bueno... Además tenés un hermano médico que haber sido un ejemplo. Tú habrás sido la oveja recontra renegra de tu familia. Mira tú. Sí, pero la verdad, mucho apoyo. Te apoyaron, siempre, ¿no? Porque y con mi hermano, y yo soy así con mis hijos, ¿no? Lo que tú quieras hacer, eso será, ¿no? Entonces veían que tenía una venita política por ahí, y tenía unas ideas con las que discrepábamos, pero en fin, ¿no? Me apoyaron muchísimo. Ahora, antes de entrar al 2 estuviste en prensa escrita, ¿verdad? Ah, sí, y no quería salir de ahí. Cuéntanos. Porque me encantaba escribir. Por eso, se condice mucho más con aquello de la poesía y los juegos florales que pasé por el diario El Observador, que fue un diario muy interesante que fundó León Rupp hasta que tuvo problemas, tuvo que arrancar y quedó como diario cooperativo, y cuando estaba en crisis... ahí me fui a pedir mi primera chamba, ¿no? Porque sabía que me iban a contratar ya que no le pagaban a nadie. Claro. Entonces, ahí hice mis pinitos, y de ahí pasé a un diario un poquito efímero, pero que La Noticia se llamó. Sí. Pero me sirvió para contactar con más y más gente del medio, y terminé en el diario Hoy, en la época del joven Alan García, que recién entraba al gobierno y que la verdad despertaba mucho entusiasmo. ¡Qué barbaridad! ¿No? Y la gente casi no se acuerda. Alan tenía, digamos, groupies. O sea, todo el mundo... Yo cubrí a Alan García cuando estaba en el top de la popularidad. ¿Por qué desde cuando fue elegido? Tú como periodista, ¿qué crees que encarnaba ese año, ese 1985, cuando él tomó el gobierno, este joven de 35 años? Bueno, primero una persona joven, 35 años, con un verbo que no se escuchaba hasta ese entonces, y creo que muy poco lo han desarrollado hasta el día de hoy, con ideas revolucionarias. Mira, hasta un izquierdista como Ricardo Letts en un momento tuvo expresiones elogiosas, porque decía, por fin el APRA ha recuperado el camino de la izquierda, ¿no? Claro. Entonces, y de verdad enfrentaba pues el sistema, el establishment mundial, ¿no? Y empezó con estos temas como no vamos a pagar más allá del 30% de nuestras exportaciones a la deuda externa, ¿no? Y todo eso se vino abajo, pues, porque descubrimos que finalmente la economía es otra cosa, ¿no? Es que ahí lo descubrimos todos de porrazo. Claro, de porrazo, o sea... De porrazo, porque los 3 primeros años fueron magníficos y de ahí vino... Claro, porque te congelaba los precios, te protegía la producción nacional versus las importaciones. O
sea, todos los errores que se cometieron en esa época, pues creo que han sido una gran lección para el país, ¿no? De que bueno, y para él mismo también, y para él mismo. Así, para él mismo, así es. Bueno, y de ahí vienen los años dorados, creo yo, Frecuencia Latina, ¿no? Que entras primero al noticiero. Era una casita en San Antonio, ¿no? ¿Verdad? Era en San Antonio. Tienes razón, me había olvidado ese detalle. Sí, entré al noticiero y una vez... ¿Quién te llamó? Me llama Justo Linares. Don Justo, que es un encanto. Claro, a quien conocí en el diario La Noticia y desde ahí me quería llevar al canal y yo me resistía porque a mí me gustaba escribir y yo veía la televisión, no, eso malea el periodismo es escribir, pero entré pues porque primero pagaban a tiempo, ¿no? Claro. Y segundo empecé a conocer que la televisión realmente son varios lenguajes que tú manejas, ¿no? A la vez y se podía hacer maravillas. Entonces ahí me quedé prendado del periodismo televisivo. ¿Cuánto tiempo estuviste en el 2? Bueno, desde el 85. Desde que tenía 2 años, el Canal 2 de existencia, hasta el 70. ¿Cuándo fue que nos tomaron con las tanquetas? 97. 97. ¿No? Y de ahí regresé ya cuando recuperamos la democracia. Recuperamos el canal, estuve de 6 meses, ¿no? ¿Te acuerdas? Ese regreso. Claro. Ahora, esta curiosidad tengo yo. Cuando tú entraste estaban los Winter y estaban, el señor Yves, estaban los dos. Los dos. Y se produjo el autogolpe, pero al comienzo el canal apoyaba a Fujimori. Tú fuiste testigo del momento que todo viró. Sí, claro. Cuéntanos. Bueno, todo comienza cuando Baruch me llama, nos reúne un día para contarnos que habían estado haciéndole una serie de ofrecimientos publicitarios a cambio de conversar la línea periodística del canal. Ahora, ¿qué motivó a Baruch a distanciarse de esa manera y denunciar un tema tan grave? Ya tendrás que entrevistarlo a él, creo, ¿no? Para que lo cuente. Él decía que había abierto los ojos, que había visto la realidad de este gobierno, que se apoyó sobre todo porque había una decisión de terminar con el terrorismo, entre otras cosas, ¿no? Y también por las medidas económicas que se tomaron, que generaron también un apoyo. Pero después, de pronto todo cambió y me encarga a mí la dirección de Contrapunto en ese momento. Es que, digamos, ¿no? La decisión de Baruch Hipcher, en todo caso, al margen de sus motivaciones, que ojalá me acepte una entrevista y me aceptara. Así es. Digamos, sí fue un quiebre importante. Muy importante, porque es el canal más popular. Y era el programa más visto. Claro, y las denuncias. O sea, ¿no? Fue un primer golpe mediático que ningún otro canal de señal abierta daba en ese momento. El Canal 2, yo creo que ha sido un canal con mucha historia, ¿no? Primero, el desarrollo periodístico del tema la lucha contra Sendero Luminoso nos costó un camión bomba por las razones que te digo. Creo que ahí había mucha... el canal está muy involucrado con terminar con el terrorismo. Cuando da el giro el canal y me ponen a la dirección de Contrapunto, yo había dejado ya de trabajar en Contrapunto, tenía otro programa de defensa del consumidor. Ah, sí. Hablo con Baruch y le digo, bueno, acá hay un saldo, ¿no? Y él coincidía conmigo. Derechos humanos, ¿no? Y corrupción. ¿Vamos a entrar con todo en eso? Y me dijo, sí. Lo único que quiero es que investiguen bien porque no quiero juicios. Entonces se me ocurrió el eslogan Contrapunto, la verdad bien investigada. Como subrayando, ¿no? Claro. Y empezamos otra etapa de Contrapunto. ¿Qué año fue esto? Esto arranca el año 97. Duró poco, no duró ni un año. Para ti, ¿cómo? 9 meses, un parto. Pero para ti, ¿cómo fue? Porque en el Fabuloso. año... Claro, pero los años anteriores tú habías cubierto todo el tema del terrorismo. Y me sentía muy identificado con eso, ¿no? Exacto, pero que era un logro del gobierno fujimorista. Sí, ¿O no lo evalúas así? Mira, es que no hay que decir todo fue bien o todo fue mal, ¿no? Por eso digo, hubo decisiones políticas acertadas como también hubo equivocadas. Acertado, por ejemplo, el tema de los comités de autodefensa, que dicho sea de paso, ya había comenzado con Alan García, pero se potenció obviamente con el gobierno de Fujimori. Pero lo gravísimo y lo terrible fue la creación del Grupo Colina, pues, que por el contrario, una barbaridad que no aportaba al gobierno ni al Estado peruano, sino al contrario, ¿no? Porque eso ir matando estudiantes, barrios altos... Paramilitar, ilegal. Tonterías, barbaridades que se cometieron, ¿no? Ahora, eso fue una parte. Y la otra fue que cubriste la guerra del CENEPA, que fue otro de tus grandes comisiones, ¿no? Porque yo, el Tiwinsa, al final te tengo que hacer esta pregunta. Que sí era Tiwinsa, por eso, ¿llegaste o no llegaste a Tiwinsa? Bueno, yo llegué ¿cómo se llama? A las cotas
que estaban arriba de Tiwinsa, porque Tiwinsa quedaba en el valle. Y nadie en su sano juicio se mete al valle en una guerra, porque bueno, es blanco fijo, para ¿no? los que no Eran una serie de cerros que fueron tomando las posiciones peruanas. Y ahí tú llegaste lo más cerca que humanamente se puede llegar a Tiwinsa. Porque nadie se iba a meter a Tiwinsa, ni los soldados se iban a meter a Tiwinsa. Pero por eso lo señalabas con tu dedo. Sí, hemos claro, llegado. Porque ahí yo está decía, Tiwinsa. yo me acuerdo, mira qué fuerte esa imagen. Así es, sí. Tú decías, ahí está Tiwinsa, decías así. Y bueno, yo le tengo que creer a los soldados que estaban empapados de arriba abajo y estaban felices, eufóricos, porque habían logrado esa captura, ese territorio emblemático, ¿no? Ahora, es 1 kilómetro cuadrado donde están enterrados los 16 soldados ecuatorianos. A la luz, mira, sí, a la luz. Fue un ataque fuerte de las fuerzas peruanas que hicieron retroceder a los ecuatorianos. Ahora, el Viernes Negro, famoso, ¿no? Ahora, han pasado los años, que es aquí donde viene mi pregunta, y ese kilómetro cuadrado fue muy criticado. Yo creo ¿Cuál es tu posición? En ese momento, no hay que mirar el ayer con los ojos de hoy, ¿no? En ese momento, pues, había exacerbaciones políticas y, por otro lado, no fue una guerra declarada, pero sí fue, pues, un combate fuerte donde morían soldados y qué sé yo. Daba bronca, ¿no? Pero al final, mira, lo que se logró, yo creo que la victoria fue del Perú. Porque muchos dicen, no se ganó, perdimos, nos derribaron tantos aviones. Oye, la guerra no se gana o se pierde por la cantidad de bajas que tengas. La guerra persigue objetivos políticos y el objetivo político del Perú era, señores, esta es nuestra frontera y esa es la frontera que se respetó. A cambio del kilómetro cuadrado, bueno, pues no todo es 100% y lo mejor es haber logrado la paz con Ecuador y mira, hoy en día ¿quién habla de conflicto peruano-ecuatoriano? Antes no nos podíamos ver ni en pintura, ¿no? Ahora creo que todos hemos ganado, ¿no? Ahora, durante esa época de la cobertura de Tiwinsa, de la guerra del CENEPA, año 92, 93, 94, tú llegabas a todas partes y tus colegas creo que piteaban un poco, porque decían que el general Hermosa te tenía de favorito y a ellos no. Mira, por más que tengas hasta el presidente de la República de favorito, si algo aprendí yo, es que al campo de batalla no te lleva ni el presidente ni el general, te lleva un teniente, un capitán. Y si ese teniente, ese capitán dice no, es no. Y lo tienen que respetar todos, porque él es el que se está corriendo el riesgo. Y llevan al que saben que no va a significar un problema en el campo de batalla. Y eso me costó entrar muchas veces hasta que ya sabían que yo sabía caminar, sabía rampar, sabía esconderme. Y es así que yo entro 3 veces al teatro de operaciones en el Ecuador, porque mientras los colegas que no tenían esa experiencia no avanzaban ni 100 metros, porque era un lodazal, era un pantano, yo entraba y salía como un venado, pues sabía caminar en estas zonas, sabía guarecerme, sabía dormir. Lo que aprende un corresponsal de guerra, ¿no? Solo que yo no seguí ningún curso, sino que lo aprendimos en la práctica durante la guerra contra Sendero Luminoso. Ah, ya, claro. Entonces, eso me sirvió para entrar y salir. Yo estaba saliendo y muchos colegas recién estaban entrando. Entonces, por eso fue... Claro, había el pica pica que siempre hay, pero... No, yo decía, Hermosa, porque además yo te quería preguntar... Y nunca preguntar... entré en las comitivas con Fujimori, ¿eh? ¿Ah, no? No, yo entraba por mi lado. Y no había capitán, no había comandante, no había suboficial que no me conociera del Guayaga, del BRAE. Oye, Iberico, vamos, yo te llevo. Y me llevaban pues por otras zonas y llegábamos pues a los puntos donde... ¿Ya te habías casado en esa época? Claro. Pobre tu esposa, que tener que verte lo primero... terrible era, mira, cuando entraba un operativo que uno estaba atrás, ya me entraba al operativo, ni yo sabía dónde iba a ser ni qué se iba a hacer. Por la justa sabía, bueno, es selva, es sierra, generalmente iba a selva, ¿no? Y iba con mis ropas para la selva, ¿no? Y mi mochilita y todo lo que hay que llevar, ¿no? Pero de ahí no se soltaba información, porque eran operaciones pues secretas. Entonces mi pobre esposa a veces llamaba al canal porque yo no aparecía, y en el canal decían, no sabemos. Y el canal llamaba a la oficina de información del ejército y decían, no sabemos. Y no sabían porque no se informaba, pues no, hasta que ya aparecíamos por acá o por allá. Qué terrible. Recuerdo que incluso una anécdota, ¿no? En el conflicto con el Ecuador, en una de mis entradas se me perdió el camarógrafo. Porque obviamente tú sabes cómo es esto. Yo agarraba los cassettes, los metía en la mochila y salía corriendo. Y el camarógrafo atrás iba ya con las cámaras porque había que llegar primero con el material caliente. Entonces nos separábamos. Así estaba dividido el trabajo. Y llegué a Lima y el camarógrafo no llegó un día, no llegó 2 días. Y nadie sabía nada. Dios. ¿Qué pasa? Lo habían llevado a otra base y ahí se había perdido unos días, ¿no? Ay.
Pero tranquilo, ¿no? No había estado en ninguna situación de riesgo, pero te imaginarás, su familia me tenía loco también, a mí, al canal. ¿Dónde está este hombre, no? ¿Volverías a la televisión? Mira, yo creo que los ciclos se cumplen, ¿no? Me encanta la televisión, pero ahora estoy dedicado a la docencia universitaria. Ahora me vas a contar. Y me gusta mucho eso. Elsa Casas dice por el Twitter que se te extraña en la tele. Vamos a una pausa y vamos a volver para hablar de un par de capítulos que han sido claves en la vida de Luis Iberico. Creo uno, la denuncia de Leonor La Rosa, y el otro, el Vladivideo tan famoso. Ese capítulo queremos que nos lo cuente bien, con detalles. Ya volvemos. Bien, Luis Iberico, que está conmigo ahora y es congresista, para los que no recuerdan, pero la mayoría lo recordamos muy bien, ha sido pues periodista de Contrapunto. Una de las denuncias importantes de Contrapunto, que era el dolor de cabeza ya del gobierno de Fujimori, fue la denuncia de Leonor La Rosa. Primero, armé un equipo maravilloso en Contrapunto, el Dream Team. El Dream Team. Está Pepe Arrieta como jefe de investigación, está Rosana Cueva, Pamela Bertis, Marianela Muñoz, o sea, un equipazo, ¿no? Y con ellos, cada domingo era un terremoto político, con una denuncia irrebatible, ¿no? Y lo de Leonor La Rosa nace a raíz de Mariela Barreto, que fue tremendamente trágico también. Mariela era un agente de inteligencia como Leonor, pero en el caso de Mariela apareció su cuerpo sin cabeza y sin manos. Y la familia había identificado el cuerpo. Y estábamos desarrollando eso y viene el esposo de Leonor La Rosa, que se había enterado de lo de Mariela, y nos dice, mi esposa está en el hospital militar, y nos dice, la quieren matar. Entonces yo le digo a Pamela Bertis, Pamela, no basta que nos lo cuenten, hay que entrar. ¿Entras? Entro, me dijo, ¿no? Valiente la Pamela. Pamela lo máximo. Y cogió su camarita y se metió al hospital militar, se metió a la habitación de La Rosa y le entrevistó, ¿no? Y de ahí salió también el tema de Leonor La Rosa, que fueron una cosa que conmocionó pues a todo el país. Y ha pasado los años, no sé si has tenido oportunidad de leer a Uceda respecto a las denuncias de La Rosa, que la desvirtúan, ¿no? Hubo una serie de... Digamos, eso en su momento fue... Vamos, nosotros lo que sacamos fue que estaba esta mujer adentro y evidentemente, mire el estado en el que estaba, no es porque había comido algo que le cayó mal, ¿no? No. Había sido detenida, encarcelada, dicen que la golpearon, otros dicen no se cayó, se resbaló, pero... Ya sea que la golpearon o que se resbaló en esas condiciones. O que tuvo, como dijo luego... Oye, por favor, ¿no? O sea... A ver, ahí hay varias cosas. Para comenzar, digamos, verdad o falso, sí se descubría una arista del servicio de inteligencia macabra. Claro, macabra. Luego... Y lo de Mariela Barreto, oye, por favor. Y lo de Mariela Barreto, o sea, sí es incuestionable. Y luego, ¿no? Claro... Que tenía una hija con Martín Rivas. Que tenía una hija. Y el propio Martín Rivas había sido el que se encargó de hacerla matar. Así fue. Así fue. Así fue la denuncia, efectivamente. Efectivamente. Claro. Ahora, lo de Leonor es que me sorprende porque lo hemos estado revisando ahora porque lo tratamos con varios invitados. Y hay un doctor del Hospital Militar que fue entrevistado por César Hildebrand Chávez años después, que decía que esta señora había tenido una crisis nerviosa, pero es que porque también tenía una vida de locos en el servicio de inteligencia. Yo le digo una cosa, el periodismo trata de llegar a la verdad. ¿Qué lección sacas de esto? Que el periodismo no necesariamente llega de inmediato a la verdad. Yo he leído a algún autor que dice, la búsqueda de la verdad es un diálogo permanente entre el periodismo y los hechos, ¿no? Y tú vas sacando cosas, de repente algunas cosas son ciertas, otras no, pero lo que importa es la veracidad, ¿no? Que tú actúes con honestidad y cuentes lo que está pasando, ¿no? Que si se resbaló, que si tuvo una crisis nerviosa, que si tuvo un legrado, tantas cosas se han dicho. No lo sé, pero lo cierto es que había agentes de inteligencia que eran asesinadas o que las tenían prácticamente capturadas dentro de instalaciones militares. Eso era lo cierto. Y en el contexto también, ¿no? Un gobierno que estaba podrido. Pero por supuesto. Y esas agentes eran las que filtraban cierta información a la prensa, pues. Y eran confidentes, entre otros, de nuestro jefe de investigaciones. Y parece que detectaron esto y ahí comenzaron a tomar estas medidas, ¿no? ¿Cuándo fue el programa que presentó? Ellas salvaron la vida de César Hildebrand, hicieron llegar una serie de material, el plan Bermuda, el plan Narval, el plan no sé qué. Todo salía de suboficiales, hombres y mujeres, que nos hacían llegar la información, ¿no? ¿Cuándo fue que presentaste? Yo me acuerdo que me quedé impactada la mitad del contrato. ¿Qué mitad del contrato fue que presentaste? No, eso fue... Que me dije, este periodista y una chica es medio papel. Después del video Curi Montesinos. Entonces primero el video. Wait. Que es
Pero en esa Un época de tremendo Contrapunto capítulo. sacamos el chuponeo telefónico. También, es verdad. Sacamos el sueldo de Montesinos, que salió que ganaba $2 millones y nos pareció mucho. Y era nada, era mucho más lo era que una ganaba. propina, sí. Sacamos el espionaje también a Javier Pérez de Cuellar, también a sus teléfonos. Que pinchaban la casa, Claro, ¿no? es Me decir, acuerdo. cada domingo era una cosa que la gente se quedaba pasmada Y con frente este a servicio de Contrapunto, hasta que nos inteligencia- sacaron con tanquetas, ¿no? Y ahora me cuentas, pero ¿y este servicio de inteligencia tan podrido que teníamos, no los amenazaba? ¿Cómo Pero era la claro, parte? teníamos al dueño del canal autoexiliado en Miami, ¿no? Y nosotros No, pero dormíamos en el ustedes. canal. Pero por supuesto, habían llamadas, advertencias, de todo, ¿no? ¿Te asustaste en algún momento? No. Y además yo sabía que nuestro mejor blindaje era el periodismo, ¿no? Más bien había que luchar por otra gente que si era amenazada, y si era asesinada, y si era torturada, y si era perseguida, porque no tenían ese blindaje. Aunque al final, cuando hay una tiranía, pues ya caen todos, ¿no? Fue a la mala el final de Contrapunto. Claro, capturaron el canal, pues, ¿no? Capturaron el canal. Yo había salido esa mañana muy tempranito porque ante las amenazas decidí ponerle seguridad a mis hijitos, que eran pequeñitos, para que vayan al colegio. Y para mí era todo un tema, ¿no? Ver cómo salían, si todo era bien. Me fui tempranito, 5:30, 6 de la mañana, hacia mi casa. Y cuando estoy en mi casa, me llega un beeper, no había celulares todavía, que decía 2 palabras nomás: ya entraron. Pucha, se me vino el mundo a los pies, regresé corriendo y vi el canal pues cerrado, blindado. Gonzalo Quijandría salía por la torreta de vigilancia: no nos dejan salir, gritaba. Yo golpeaba la puerta, no nos dejaban entrar a los que estábamos afuera. Y lo maravilloso fue que en un momento sale la puerta y todos los periodistas salieron con sus cartas de renuncia en la mano, ¿no? Parecían como banderas de la paz, blancas. Pero fue un acto de principios, ¿no? De principio, porque ya se veía venir esto y yo me reuní con mis periodistas un día antes, creo, como presintiendo, y le dije: señores, ustedes son gente que tiene responsabilidades, había gente que tenía familia. Aquí los responsables de la conducción del programa somos los directores y los jefes. Cuando capturen esto, nosotros nos vamos. Ustedes, por favor, y es mensaje de Ipchel, quédense, trabajen, protejan su trabajo, no tienen por qué. Y me dijeron: no, Lucho, ya nos hemos reunido antes. Ah, te habían ganado. Te hemos ganado y hemos decidido renunciar todos. Que nosotros también nos vamos. Pero es. fue un día, yo me acuerdo, porque fueron horas, ¿no? Fue un atropello y eran horas de horas que estaban había encerrados. Gente afuera, era muchedumbre que gritaban, llantos, de todo, ¿no? Una indignación que recorrió todo el país, además, porque bueno, y luego, era un canal muy visto. Y luego de esa etapa, porque tenemos que seguir avanzando, porque tu vida es larga y nos falta. ¿A qué momento decidiste entrar a la política? Porque tú entraste al FIM. Bueno, yo comencé a hacer un periodismo de trinchera. A partir de ahí, ¿no? Pasé por acá por Canal 9. ¿Verdad, no? Pasé por Astros. Acá también te jugaron más feo porque te vendieron el programa, ¿no? Claro, yo me acuerdo que... Los dueños anteriores. Los dueños anteriores, Julito Vera, me dio la libertad para hacer un programa que se llama Sin Censura, con Gonzalo Quijandría. Y que terminó con censura. No, me dijo: mira, hay mucha presión, por favor, entiende, ya no tengo publicidad, me están ahorcando. Ay, Dios. Dije: no te preocupes, Julio, me voy, no hay problema, chao, nos despedimos como amigos. Y después resulta que sale en un video donde ofrecían mi cabeza y la claro, yo no estoy siendo infidente, hay un Bloody video. Claro. Hay un Bloody video, o sea, donde ponían al peso mi cabeza y la de Cecilia Valenzuela. Y la de Cecilia Valenzuela, claro. Efectivamente. No, entonces, y después pasé a un diario que se llamó Referéndum, igualito. Lo mismo, la misma historia. O sea, el negocio era: contraten a Iberico, contraten a Valenzuela, contraten a Quijandría y después negocien con Montesinos la salida de estos periodistas. Éramos un buen negocio para Se convirtieron en un negocio. Hasta que entramos al diario Hoy, que lo dirigía César Hildebrand, ¿no? Y es ahí cuando me visita un día Fernando Olivera y me invita pues a participar en las elecciones. Y le digo: mira, César, tendría que decidir si entro o no a la política. Y me dijo: Lucho, si ya estás haciendo política, convéncete, en el Congreso podemos hacer mucho. Me encanta. Y entré, pues, postulé, me abrió las puertas grandes de la política, de verdad, ¿no? ¿Qué tal tu relación hoy con Olivera? Bueno, nos vemos muy de cuando en cuando, la verdad. ¿Pero son amigos? ¿Terminaron peleados? No, peleados no, yo le tengo mucho respeto. Primero, Olivera es un tipo, yo creo, estoy seguro, honesto, ¿no? Errores políticos podemos cometer todos, pero no dudo que es un hombre honesto. Y además siempre la gratitud a quien te abre las puertas de la política, te da la confianza
Y gracias a eso fue que conseguimos el video Curi Montesinos, pues, ¿no? Claro. Eso fue cuando tú ya estabas. Ya estaba en el Congreso, claro, ya estaba en el Congreso. Ya había juramentado, ¿no? El video salió en Canal N. Así es. Ustedes ya habían tenido sus negociaciones y claro. nosotros, que éramos unos principiantes de Canal N, yo llegaba ese día en la noche y ya en el canal, me jalaron de la puerta hasta adentro y puerta cerrada. Fue impactante, ¿ah? Sí, fue impactante verlo al aire. Claro, ustedes conversaban con Gilberto Hume, que era con quien hablaba, que era nuestro director. Claro, con cuéntanos cómo fue, y con Jaime Altaus. El video me lo ofrece una chica que trabajaba en el diario Hoy. Me dice, hay un video. Hay unos videos, me dijo, hay 5 videos. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué quieren por los 5 videos? Quieren $1 millón. ¿Qué gente es? Bueno, es gente militar, del servicio de inteligencia, ¿no? Claro, ella tenía también tenía que hacer su historia para no regalarse, pues, ¿no? Entonces dije, bueno, $1 millón, es imposible, le digo, ¿no? Empecé a negociar, ¿no? No, ¿de dónde voy a sacar $1 millón? Oye, yo puedo buscar recursos, sí, porque lo necesitan para salir del país, no sé qué, bueno, bajémoslo a $500,000, dije, ¿no? Y por los 5 videos yo me comprometo, pero eso sí quiero verlos. Claro. No, que es muy difícil, no. Pongan las condiciones que... Ahí me salió el periodismo. Pongan las condiciones que quieran. Voy a donde quieran, a la hora que quieran. Y con eso recién muevo un dedo. Si no, no lo muevo. Y me acuerdo que me dijeron, bueno, vente mañana por la noche, que te dejen, que nadie te acompañe, que te dejen a, no sé si era como a 10 cuadras del lugar. Tú vas a caminar solo, te vamos a estar mirando. No, ya estaba en conversación ya con la gente que tenía el video. Vas a llegar a tal dirección, vas a encontrar una puertita semiabierta, entra nomás. Y allá adentro te vamos a mostrar el video. Yo llegué con mi ternito, mi chapita de congresista caminando a las 10, 11 de la noche solito, mi alma. Y bueno, al periodista que le gana, ¿no? Eso, ya, ¿no? Ahí ya eras periodista, más que congresista. ¿no? Ya era periodista. O sea, estaba más tu lado periodístico. Mi lado periodístico, el nervio, ¿no? Claro, el periodista, sí, ¿no? La tensión. El temple ahí también, ¿no? Aguante, a ver. Entonces, cuando entro, me encuentro con este personaje que después Fernando le puso, no sé por qué mala idea, el patriota. El patriota, pues sí, famoso. Yo temblaba, pero él temblaba más que yo. Y estábamos los cara a cara, ¿no? Me dijo que era agente de inteligencia, que al final no era su coartada. Y ahí me muestra pues el video. Tengo uno nomás, me dice. Bueno, pues a verlo. Y vi el video y me quedé, la verdad, pasmado, ¿no? Yo un poco me lo habían contado, pero verlo en ese momento ante mis narices, y yo miraba así con ojo clínico para que no fuera ningún truco, ¿no? Dije, bueno... Mira, pero ¿cómo es la vida, no? Creo que solo un periodista podía hacerse esos cuestionamientos. Sí. De repente un trucado a un claro, XX... Pero no, porque era cámara fija. Pues que eso sabes tú. Claro. No, eso sabes tú. Claro, y ves, si no había algunos cortecitos, tú pero sabes sabía de edición, que no era... pero tú sabes. De repente ponían a otro y ni siquiera se le ocurría preguntar. Claro, claro. ¿Cómo es, no? Entonces, de ahí regresé, me acuerdo. Esa noche hablé por teléfono con Ipchel. Para hablar tuve que ir a un hotel, llamar... Claro, todo estaba chuponeado hasta el alma. Entonces le dije, oye, tengo algo como lo que tuvo Fabián Salazar. ¿Te acuerdas que Fabián Salazar le ofrecieron también una tanda de videos? La previa fueron esos, ¿no? Y al final lo torturaron. Horriblemente. Y todo, no tuvo nada. Bueno, quieren $500,000. Vente para acá, me dice Valo. ¿Dónde estás? En Tel Aviv, pucha madre. Dije, estoy ni siquiera en Miami. Entonces, al día siguiente era jueves, allá pleno, fui temprano a esperar a Poppy, ¿no? Y llegó Fernando también tempranito, siempre llegamos temprano. Y le digo, oye, Fernando, ven para acá, me lo dio a un costado. Anoche he visto esto. Se quedó así. ¿Y qué piden? $500,000, le digo. ¿Por cuánto? 5 videos. ¿Qué estás haciendo? Ipchel, ya, tú busca por ahí, yo busco por otro lado, pero es importante tener esos videos, ¿no? Y recuerdo que el día viernes, al día siguiente, yo estaba en mi carro, manejando, ya yo siempre estaba con mi pasaporte por si había que viajar, pues, ¿no? Y me llaman por teléfono la secretaria de Ipchel y me dice, Lucho, vete ya ahorita a Miami, vete al aeropuerto, no hay pasajes, no te hemos podido separar, ponte en waiting list, te van a esperar en Miami y ahí te van a embarcar a Tel Aviv para que te vayas a donde Baruch. Y bacán, me fui con lo que tenía puesto. Yo otra vez pienso en tu esposa. Yo me divorcio, me divorcio. Y eso me llama ahí, Poppy, Lucho, ¿qué estás haciendo? Me estoy yendo a Tel Aviv. ¿Para qué? Para la plata.
date media vuelta, ya la conseguí, vente para acá, me dio la dirección y ahí llegamos No voy a poder terminar esta entrevista seriamente, por a favor. donde Panchito Palacios, pues que fue el que donó el $500,000 por los 5 videos. Pero al final yo ya me convertí, creo, medio negociante, y como me trajeron uno, dije, no, por uno son 100,000. Por 5, de acuerdo, muy bien, se llevó sus 100,000 y esperábamos los otros 4. Pasó un día, 2 días, 3 días. Yo con mi esposa, me acuerdo que en la noche ponía el video y lo mirábamos, ¿no? Y mi esposa se le caían las lágrimas. ¿Y tú estabas con el video en casa? Estaba con el video en casa, pues. ¿Y este señor Palacios, Callao. ángel de Dios, de dónde apareció? Amigo de Fernando, hincha de Fernando y antifujimorista acérrimo y con mucho dinero. Era un hombre ya de edad bastante avanzada, tenía mucha plata y Poppy me contó. Le dijo lo que tenía. Mira, Pancho, tenemos esta posibilidad de conseguir un video, ¿no? ¿Cuánto quiere? $500,000. Y dice que Panchito era la mañana todavía, 10 de la mañana. Me cuenta Fernando que agarró un vaso, se lo llenó de whisky así cepillado, se fue a la ventana de su departamento, se tomó un par de sorbos, levantó la copa y hizo, ¡cojones! Gritó, ¡nos tumbamos al gobierno! ¡Yo pongo la plata! Sí. Increíble. Y puso $500,000 que al final pues, se redujo a 100,000, ¿no? Claro, pero yo no pensé que yo pensé que me ibas a decir, conseguimos 100 de acá, 200 de acá. Un solo señor. De verdad, el país le debe bastante, ¿no? ¿Qué fue de aquel señor? Murió ya. Qué pena. Sí, ya tenía sus años, pero contribuyó sin pedir nada a cambio. Impresionante. Bueno, pausa. Y Baruch también estaba dispuesto, obviamente. Claro, ¿no? no me acaba el tiempo. Bueno, ha No, sido un gracias. gusto. Falta tanto de tu vida política, de tu paso por el Congreso. Se me quedaron las preguntas. Mis proyectos de ley. Tus proyectos de ley. Que ahí los tengo. Pero ha sido Ya será otro momento. tan bueno No, gracias, recordar gracias, esto gracias. contigo. Muchas gracias por haber venido. A ti. Segunda parte falta. Perfecto.